Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a una nueva clase más del curso de Matemáticas 1, ofrecido por Electronic Education, una plataforma de educación a distancia con profesores de alto recorrido y las herramientas más innovadoras del momento. En la clase de hoy estamos ya en la clase número 18 del curso y bueno, nada, vamos a hablar sobre continuidad, ¿ok? Pero antes de eso, una información importante que tengo que hacerles llegar, ¿no? El día viernes de la semana que viene, estamos hablando del viernes, estamos a 9, el viernes 18, ¿no? De junio, va a ser el primer parcial de el segundo parcial de la materia, ¿ok? El viernes 28 de junio voy a realizar o vamos a presentar el segundo parcial de la materia, ¿ok? Este parcial va a abarcar todos los temas vistos desde definición formal de límite hasta, bueno, aún no estoy decidido si voy a meter derivadas o no, ¿no? En principio sería hasta la clase de hoy o hasta la clase del día lunes, porque el viernes es prepa, ¿ok? Yo metería derivada que si derivada por definición, no metería nada así locochón, pero estaríamos hablando de que en semana y media, ni, no entendí, sorry. Em, Estaríamos hablando de que el viernes que viene es el examen, el segundo examen de la materia. Ya básicamente terminamos los contenidos del segundo parcial, porque es que, a ver, eh, cuando yo vi la materia, yo llegué a estos temas, pero en los últimos trimestres se ha dado el tema de derivabilidad, o sea, de recta tangente. Ah, que derivas no. Se ha dado el tema de esta recta tangente para el segundo parcial, ¿no? Eso es algo que, por lo menos yo creo que el último año, los últimos 2, 3 trimestres, ha sido algo recurrente, dar derivabilidad. Entonces, bueno, ahí decido si el viernes o la semana confirmo si doy o no doy ese tema, ¿no? En tal caso, pues sería la clase de lunes o sería hasta la clase de hoy. Si yo quito derivabilidad, entonces le quito porcentaje a ese parcial. Es decir, que en lugar de valer 35, vale 30%. Este fin de semana sí me voy a poner con sus correcciones, ¿ok? Porque no he corregido nada. Si no va de derivabilidad, el parcial vale menos. Si va de derivabilidad, vale lo mismo, ¿ok? Metería derivabilidad entonces para el siguiente parcial. Y nada, estaríamos trabajando bajo este esquema, ¿ok? Llegó alguien, este, llegó Alexander. Eh, ¿Qué más así importante que decirles? Bueno, ya las guías están montadas. Algo que les quería mostrar, bueno, que actualicé, que no tenía actualizado, el documento el documento de las clases, este documento está pues, ay, ¿cómo se llama esto? En el grupo, en la descripción del grupo. Y son hasta ahora, con la de hoy, 19 clases vistas, ¿ok? Bueno, 18, porque a las 7, con el tema de trigonometría, terminamos compartiendo. Estuve revisando claro, me toca presentar que ya la semana que viene, porque entonces me voy a extender el cronograma. Y no es mi idea ya extenderme del cronograma, ¿ok? De hecho, el cronograma, según presentamos la clase de este lunes. Pero bueno, como extendimos y aprovechamos las clases de colchón y bueno, todo eso, eh, esa es la idea, ¿no? Fíjense que ya creo que desde a partir del video 8 o 9 son puros videos de límites, ¿ok? Entonces, estaríamos diciendo que este viernes tendríamos prácticas, tendríamos las 2 horas complementarias de esta semana, más las 2 horas complementarias de la semana que viene, y mínimo una prepa que la voy a dar yo en las horas teóricas, mínimo una, si yo decido no dar derivadas el día lunes, ¿ok? Si decido dar otra cosa. ¿Me explico? Entonces, si se daría práctica, pues, teniendo en cuenta que entonces tendríamos bastante colchón sobre ejercicios prácticos para el parcial, ¿no? Son, bueno, 13 videos, porque estos son 2 partes, más 18 clases, tenemos teniendo que hay un material bastante grande acá bueno, de lo que hemos ofrecido, ¿no? De las horas y de todo el material. No sé cuántas hay, honestamente, no he sacado ni la cuenta ni nada. No sé cuántas hay, pero
Perdón. Em, pero hay muchas horas acá. Aquí mínimo hay unas más de 50 horas, creo yo. Suponte que son 2 horas de clase. Yo no jugaron más, unos jugaron menos, pero 2 horas de clase, 2 por 18 son 36. Y entre los 13 videos, estoy seguro que hay más de 14 horas. Entonces, bueno, que vean más o menos lo que habíamos ofrecido, las más casi no 100 horas y tal. Bueno, en parte de eso lo que les quería mostrar, lo que les quería comentar. Y bueno, nada, no sé si tienen alguna pregunta con el curso, no sé cómo ha sido la dinámica. A mí me llama muchísimo, muchísimo la atención que estas últimas clases, sobre todo este último parcial, la gente que asiste a las sesiones en vivo ha sido muy, muy poca, ha disminuido bastante. No sé bueno, si hay algo que no les ha gustado del curso, sería importante que nos lo comenten. Igual, yo creo que esta semana les pasaremos un formulario para tener un feedback, porque por lo menos yo y bueno, el equipo estamos preocupados por eso. No sé no sé, me preocupa eso. Entonces, no sé, quería escuchar parte de ustedes si hay algo, pueden comentar lo que sea, lo que ustedes quieran, muchachos. De verdad. Sin problemas, sin inconvenientes. Ah, bueno, claro. Ya eso ya es un tema que se sale de nuestras manos como tal. Pero bueno, precisamente porque aquí están todas las grabaciones, ¿ok? Todas, todas. Y bueno, las consultas que nos pueden preguntar y tal y todo eso. Pero lo digo más en todo es porque, ¿sabes? Somos 2 personas. Sí, puede ser eso también, pero, wow, no sé, porque entonces quizás pudiéramos, lo que pasa es que, claro, no me gustaría extender más una semana todo, porque entonces es una semana de trabajo para todos y tal, no sé qué. Pero, em, no sé, me llama la atención eso, me preocupa en realidad. Entonces, Isa es la que siempre asistía a todas las clases prácticamente. Isa, Karen y Eliana son las que más han asistido. Lo que pasa es que sería un despelote, sería un desastre, ¿ok? Porque entonces se pierden los mensajes del grupo, se pierden el chat del grupo y tal. Aunque no hablamos mucho tampoco por el grupo, que eso es otra cosa que me he dado cuenta porque publico las cosas y no siento feedback que me respondan ni nada. Entonces, en teoría sería un poco desastroso porque todo se pierde con los mensajes y tal. Se pueden perder también las guías de ahí, no es nuestra idea, porque la idea es mantenernos en un lugar y que no se distribuya, o por lo menos dificultar ese tema. Entonces, no sé, si tienen cualquier comentario o cualquier cosa, me lo pueden hacer los muchachos, o me lo pueden decir pues directamente ahorita, o por el forum, ¿no? Pero es eso. Lo digo también para los muchachos que estén viendo la grabación, bueno, si tienen algo que comentar, pues estoy acá, estamos acá. La idea es mejorar y que, bueno, ofrecer el mejor servicio posible. Esa es nuestra intención. Entonces, bueno, nada, vamos, dicho esto, ya sabemos la fecha de parcial, ya sabemos la fecha. Ah, mira, llegó Eliana, Isa. Ya sabemos todo, entonces, bueno, em, a comenzar pues con la clase de hoy. Vamos a ver continuidad, ¿ok? Vamos a hablar de continuidad, ¿vale? Ok, este, no, bueno, no te preocupes. Precisamente la intención de las grabaciones es por eso, Alexander. Y a veces se nos cuesta compartir las grabaciones lo más pronto posible porque, bueno, cosas del país, pero tratamos siempre de compartirlo lo más posible, ¿ok? Por lo menos Joan aprovecha desde que está en su trabajo para compartirlo, ya que ahí pues el internet va bien y tal, no sé qué. Y bueno, más nos cuesta que si los fines de semana, porque precisamente, sí, por un tiempo limitado, ¿ok? No es para siempre, por un tiempo limitado, un par de meses más o menos, mes y medio que quedan las grabaciones. ¿Ok? No se pueden descargar, evidentemente, bajo ningún medio. Y si logran buscar un medio, avísenos para, pues, bloquear eso. Y por favor, no nos descarguen las clases porque los vamos a demandar. Entonces, para evitar un rato fastidioso,
Karen, no el material, please. Bueno, entonces, continuidad, llegó Karen. Bueno, en la sección anterior, sobre funciones y gráficas, se usó la frase de que estos puntos se forman una curva suave, ¿no? Voy a leer y explico. Esta frase involucra la imagen que es una curva continua, en otras palabras, una curva sin ruptura, saltos, huecos. En efecto, una función continua a menudo se describe como una gráfica que puede trazarse sin levantar el lápiz. En la sección bla, 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 vimos que el valor funcional de FA no desempeña ningún papel en la determinación de la existencia límite, que fue la clase que vieron con Joan, si no me equivoco. ¿Ok? Esta clase la vieron con él, en donde habíamos visto que si la función no existe o existe en el punto, no desempeña algo relacionado a que el límite existe o no existe en ese punto. ¿Ok? Vale. O sea, no hay como que una relación propia de eso. ¿Ok? No hay una relación propia como tal de eso. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta y para que lo vean y lo tengan en cuenta. ¿Ok? Pero observamos también en esa clase que los límites cuando hay existen de funciones polinomiales y ciertas funciones racionales pueden encontrarse simplemente al evaluar la función en x igual a. La razón por la que puede hacerse en lo anterior es, o sea, la razón por la cual puede hacerse en lo anterior en algunas instancias es el hecho de que la función es continua en un número a. El hecho de ser continua, ¿ok? Y esto es importantísimo esta clase porque la continuidad es una propiedad esencial para que una función, por ejemplo, sea derivable o para que casi todo lo que tenga que ver con integración sea posible. Porfa, tengan en cuenta esto porque, bueno, no los he regañado, pero le he dicho varias veces a la gente de Mate 2 que hoy presentó y que, bueno, hoy presentó una sección, la semana pasada presentaron otras secciones de que es importante tener en cuenta la continuidad, y hoy les pusieron un ejercicio literalmente de continuidad de Mate 1, y bueno, por ahí están resbalando, y bueno, X. Entonces, la continuidad, para que no sufran luego en Mate 2, como está sufriendo ahorita la gente, hay que aprenderla bien ahorita, ¿ok? Y tenerla en cuenta, por favor. Entonces, la razón por la que, bueno, puede hacerse esto es el hecho de que la función es continua en un número A. En esta sección veremos qué tanto el valor de f de a como el límite de f cuando x tiene un número a desempeñan papeles primordiales al definir el concepto de continuidad. Antes de proporcionar la definición, bueno, vamos a ver la siguiente figura donde se ilustran algunos ejemplos intuitivos que no son continuos en A. Ok, ¿qué significa continuidad? De manera esencial, o de manera intuitiva, mejor dicho, de manera informal. Yo puedo decir que una función es continua si cuando yo trazo el gráfico de esa función, no tengo que levantar el lápiz. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tengo que levantar el lápiz para hacer el gráfico de esa función. Eso implica que no sea continua. Igual acá, ¿no? Que sea una curva suave, como dice el texto, ¿no? Por ejemplo, la función seno y coseno son continuas, porque son curvas suaves. Y así, ¿no? Y no tengo que levantar el lápiz para trazar. ¿Ok? Ahora, si ocurren estos casos, entonces la función se dice que no es continua en esos valores. ¿Ok? Porque, bueno, tengo que levantar el lápiz, etc, etc, etc. Bien. Eh, Fíjense que aquí, ¿qué ocurre? Pues como lo que vimos en la clase anterior de infinito y de qué es el infinito y qué representa en la vida y en las matemáticas, ese fue el título que le puse. Eh, si yo voy por la izquierda de A en este límite, vamos a poner otro color. Si yo voy por la izquierda de A en este límite, ¿cuál es el resultado de esto? El límite por la izquierda de A. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la función? ¿Cómo es el límite por la izquierda del valor A? ¿Cómo es? Es infinito. Hola, Karen. Pensé que tenías problemas con el internet.
Bueno, sé que tenías problemas con el internet. Ojalá que ya sea estable. Es infinito, ¿no? Más infinito porque la función se va al infinito positivo. Vean el gráfico. Si yo tiendo a por la izquierda, digo por la derecha, la función se va al infinito positivo también. Vale, ok. Fino. El límite por la izquierda da un valor, que es este de acá, y el límite por la derecha de la función da un valor, que es este de acá. El límite no existe porque los laterales son distintos. Vale. Entonces, el límite no existe porque los laterales son distintos. Pero la función evaluada en el punto sí está definida. ¿No? Porque vale A. Aquí es cerrado este intervalo. Abierto para uno y cerrado para el otro. Muy bien. El límite cuando x tiende a de f de x existe, pero f de a no está definida. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el límite por la izquierda y por la derecha existe, ¿no? Que es un valor cercano, fíjense que no es el valor. Ahora, cuando yo veo el valor, pues la función no está definida, ¿no? Porque hay un huequito ahí. ¿Ok? Por último, el límite cuando x tiende a existe, ¿no? Por la derecha y por la izquierda. La función está definida, pero el límite y la función son valores distintos. ¿Ok? Son esas tres, digamos, condiciones que tenemos. Karen y Diana que llegaron tarde. El parcial va a ser el día viernes que viene, ¿ok? Igual lo pongo por el grupo más tarde, ¿no? Viernes que viene. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. ¿Cuándo vas a presentar el parcial de rezagada? Bueno, seguramente sea después del parcial de límite. ¿Ok? Para que no haya inconvenientes ahí. Sí. Me gustaría presentarlo este fin de semana, honestamente, pero voy a estar ocupado. Entonces, lamentablemente, no voy a poder presentarlo este fin de semana. Porque si no, me encantaba la vida. Pero nada, es para que sepan que el parcial es el viernes que viene. ¿Ok? Entonces, bueno, para que vayan estudiando, practicando todo esto, de sacado seguramente tendrá que hacer después del segundo parcial, porque lo más ideal para el cronograma y para todos es presentarlo este sábado, pero no voy a poder. Recuerden que no es solo o sea, es segundo parcial, pero también lo que vimos o sea, teniendo en cuenta los conocimientos del primer parcial, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces, bueno, aquí hay 4 ejemplos donde la función A no es continua, entre comillas, donde la función F no es continua en A. Entonces, la continuidad es una definición local, es decir, que se define por puntos. Y vamos a presentar 2 definiciones distintas. La figura tal sugiere la siguiente condición tripartita, o sea, tripartita, ¿no? Sí, tripartita. Ahora no sé leer. De continuidad de una función f en un número a. Entonces, continuidad en un número a. Bueno, se dice que una función f es continua en un número a si la función evaluada en ese punto está definida, si el límite cuando x tiende a de la función existe, y si el límite de cuando x tiende a de la función es igual a f de a. Si alguna de las condiciones no se cumple, entonces se dice que f es discontinua en el número a. No es continua, o sea, es discontinua. ¿Ok? Si alguna de estas condiciones no se cumple. Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar en principio para ver la continuidad de una función f. ¿Ok? ¿Ok? Voy a corregir el fin de semana para darles feedback el fin de semana, bueno, fin de semana, en la próxima clase para, bueno, hablar sobre sus notas y todo eso. El parcial va a llegar hasta, bueno, todavía no he decidido si llega hasta esta clase o si llega hasta la clase de derivabilidad, ¿ok? Lo decido en la semana, ¿no? Dependiendo de qué tan cruel quiero ser yo en el examen. No, mentira, mentira. Ok, ahora vamos a hacer la definición, digamos, formal de continuidad por epsilon delta, ¿no? Al fin y al cabo, fíjense lo que les dice. Les dice, oye, mira, que FA esté definido, ok, que el límite exista. Y la tercera definición o la tercera condición es que el límite sea igual a la función evaluada del punto. El límite cuando x tiende al punto sea igual a la función evaluada del punto, es lo que me dice la tercera condición, que en teoría engloba esto y esto.
Y esto lo podemos trabajar mediante epsilon delta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, de la siguiente manera. Sea de subconjunto de los números reales, el dominio de una función f, donde siempre D es abierto y conexo. ¿Ok? Ya sabemos que ese concepto lo vamos a estudiar mucho más adelante. Sea f una función que va de D a R. Y diremos que f es continuo en A, perteneciente a D, es decir, A pertenece a D, si solo si, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. Acá, creo que yo lo dije mal en la clase de definición formal, pero acá f depende de epsilon y delta, ¿no? La función f depende de epsilon y delta. De epsilon y delta. Depende de epsilon y de a. ¿Ok? Dependen de epsilon y de a. Tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Bueno, básicamente es lo mismo, solo que en lugar de colocar aquí L, pongo la función evaluada en el punto A. ¿Ok? Que es diferente, ¿no? Porque una cosa es el límite, que puede ser cualquier valor real, y otra cosa es la función evaluada precisamente en ese punto, y es que coincida esto. Y bueno, la idea es la misma, ¿no? Tengo una bolita acá de radio centrada en A, radio epsilon más delta más A, perdón, y A menos delta. No, yo me acerco por la izquierda, por la derecha, implica que tengo que acercarme a ese valor por la derecha y por la izquierda. Pero ese valor L no es cualquier valor L, sino el valor f de A, que ahí es donde está la diferencia, ¿ok? Una cosa es un valor L y otra cosa es que ese valor sea la función evaluada en ese punto. Si eso ocurre y se cumple que existe un delta y el epsilon y bla, 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 entonces ocurre que la función es continua en ese punto, ¿ok? Pasa que la función es continua en ese punto, ¿ok? ¿Se entiende esa idea? ¿Se comprende esa idea? ¿Ok? ¿Me explico con eso? ¿Se entiende la idea de continuidad en un punto? Ok. No, perfecto. Básicamente que ese límite exista, ¿no? A efecto práctico es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo ver la continuidad. Ahora bien, vamos a ver la continuidad sobre un intervalo, ¿ok? La continuidad sobre un intervalo. Entonces, una función f es continua. Fíjense que nosotros habíamos definido para un punto y la verdad es que la mayoría de ejercicios la vamos a trabajar para puntos. ¿Ok? A continuación veremos el concepto de continuidad en un número a se extiende a continuidad sobre un intervalo, ¿no? Una función f es continua sobre un intervalo abierto si es continua en todo número perteneciente al intervalo y si es continua en un intervalo cerrado, si es continua en A y B y también es continua en los extremos, ¿no? O sea, esto lo que les dice es, oye, eres continuo en el intervalo cerrado si eres continuo para cada punto perteneciente dentro del intervalo abierto. Y eres continuo en el cerrado si eres continuo también para los extremos y para el intervalo, ¿no? Tomando en cuenta también los extremos. Si se cumple la condición del límite por la derecha, o sea, si se cumple la condición que el límite por la derecha de cuando x tiende a f de x igual a f de a, dada por esto de acá, se dice que f es continua por la derecha en A. Y si es por la izquierda, bueno, se dice que f es continua por la izquierda en B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente. Si se cumple esta condición que está acá, esta señora, que el límite exista, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. Tengo continuidad a la derecha y a la izquierda. Acá no se ve muy bien, pero esto es límite por la derecha y esto es límite por la izquierda, ¿ok? No se ve muy bien, pero esto es por la derecha y esto es por la izquierda, por si acaso, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Por la siguiente razón ocurre esto. Imagínense que bueno, imagínense no, yo tengo mi intervalo AB, ¿ok? Esta es A y este es B, ¿ok? Mira, ¿qué pasa? Que yo quiero ver la continuidad dentro del intervalo y en los extremos. ¿Qué pasa si yo voy A por la izquierda? Si yo tomo un punto
a la izquierda del A. ¿Qué ocurre con ese punto? ¿Cómo es respecto al intervalo? ¿Cómo es ese punto respecto al intervalo? Si yo veo un valor por la izquierda de A, ¿qué ocurre? Bueno, hello. ¿Están ahí? ¿O estoy solo? No, estamos más hoy. ¿Qué ocurre? ¿Aló? No, eso no pasa. ¿Qué pasa si yo tomo un punto que está, no es, más que no estar definido, está fuera del intervalo? Entonces no me interesa ver el límite por la izquierda. No me importa. ¿Ok? Porque ese punto, todo lo que está a la izquierda de A, está fuera del intervalo donde yo estoy trabajando. Entonces no me interesa, porque está fuera del intervalo. Me interesa trabajar con cosas que estén dentro del intervalo. Por eso es que acá se estudia o se define el límite por la derecha, para ver si es continua en el extremo. Se ve el límite por la derecha. ¿Ok? Y de este señor, pues es por la izquierda, ¿no? Del extremo derecho se ve el límite por la izquierda, porque estoy tomando valores que están dentro del intervalo. Si yo voy B por la derecha, estoy tomando valores que están fuera del intervalo y no me importa. O sea, más que no estar definida, o bueno, sí, la función no está definida en ese intervalo, ¿no? Estoy tomando valores que estén fuera del intervalo. Eso. Estoy tomando valores que estén fuera del intervalo y pues eso no tendría mucho sentido para nuestro ejercicio. ¿Ok? Fino con eso. ¿Se entiende? Ok. Por eso que le dice que uno ve el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Para que sea continuo por la derecha y continuo por la izquierda en los extremos. Ok. Vamos a hablar de la continuidad de la función inversa. ¿Vale? Continuidad de f a la menos 1. La validez del siguiente teorema se concluye del hecho de que la gráfica de la función inversa es una reflexión de la gráfica de f en la recta y igual a x. En otras palabras, la inversa, como pues lo vimos en su momento, si tengo la gráfica de una función, por ejemplo, x cuadrado, y yo veo la función identidad, pues tengo lo siguiente, ¿no? Tengo esto. No, aquí vamos a ponerlo más así, algo así, ¿no? Ya. Ajá, perfecto. Y para ver la gráfica de la función, bueno, tomamos la parte positiva y la inversa la hacíamos de manera gráfica y va a ser algo así, que es donde sale raíz de x, no se reflejaba. El eje en la recta y igual a x actuaba como espejito. ¿Se recuerdan de eso? Del primer parcial. Ok, era básicamente esa la idea, ¿no? Ok, si f es una función continua, 1 a 1, ¿qué significa que sea 1 a 1 la función? ¿Qué significa 1 a 1? Que es inyectiva. Muy bien, Lisa. Excelente. Recuerden que yo creo que no voy a dar derivadas por la parcial, pero si es así, a partir del viernes tendríamos 3 clases de puntos, ¿no? Yo le digo a Joan, mira, Joan, acuérdate de hacerle preguntas chéveres para que sea punto, ¿ok? Ok, entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Ok, si la función f es continua 1, 1 sobre el intervalo b, entonces f a la menos 1 es continua, ya sea, o sea, si mi función es continua en el intervalo cerrado AB, si mi función es continua en el intervalo cerrado AB, y además es inyectiva, entonces sabemos que la inyectiva existe, que la inversa existe. Y por tanto, la inversa también es continua sobre el intervalo FA, FB o FB, FA. Depende si la función es creciente o decreciente, ¿ok? Ok, porque si la función es creciente, recuerden que
f de A es menor que f de B. Pero si la función es decreciente, f de A es mayor a f de B. ¿Ok? Por eso aquí se voltea. Si lo ven, esto. Ok, ok, perfecto. Eliana, Karen, Karen. Ok. Y bueno, nada, aquí la función cero es un ejemplo, pues es continua en el intervalo menos pi medio pi medios, que es el intervalo donde uno le restringe para hallar la inversa. Y como ya se observó, la función inversa es a de coseno, 0 a la menos 1, es continuo sobre el intervalo cerrado, f menos pi medios, es decir, menos 1, 1, ¿ok? Porque es creciente, a coseno es creciente. Entonces, nada, eso es una cosa importante que hay que saber, ¿no? Si una función es continua en un intervalo cerrado y es inyectiva además en ese intervalo, entonces la inversa existe y la inversa es continua. Vale. Pues algunas funciones continuas que son importantes. Las funciones polinómicas, trigonométricas, seno y coseno, la función exponencial y logaritmo son continuos en sus respectivos dominios. ¿Ok? ¿Cuál es el dominio de cualquier función polinómica? A ver, si acordamos. Primer parcial. ¿Cuál es? ¿Cuál es el dominio de cualquier función polinómica? Todos los reales, ¿no? Sin problema. Este, ¿cuál es el dominio de seno y coseno? R. ¿Cuál es el dominio de la exponencial y el logaritmo? A ver, que tenemos tiempo que no hablamos de esas funciones. Hay que hacer límites con esas funciones, ¿no? Para recordar el logaritmo y exponencial. ¿Qué me cuentan de estas señoras? ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Que por cierto, mañana en Mate 2 voy a dar exponencial y logaritmo desde el punto de vista con integral y eso. R, excelente. Y logaritmo es cero abierto e infinito. Logaritmo es cero abierto e infinito, ¿no? Que son continuos en sus respectivos dominios. Una función racional P entre Q es continua, exceptuando los valores que anulan el denominador, ¿no? Una función racional es continua en todos los reales, pues exceptuando los valores que anulan el denominador, ¿no? Lo que es decir, una función racional es continua en su dominio. Una función raíz enésima, o sea, raíz cuadrada o raíz enésima de triangulito, no tiene que ser de X, de triangulito, es continua en todos los reales si n es impar, porque la raíz cúbica es continua, pues en su dominio, ¿no? Que son todos los reales. Si n es par, entonces va a ser continua en todo número que sea positivo, ¿no? Es decir, continua en su dominio, cuando el triangulito sea mayor o igual que cero. Estamos tomando en cuenta que las funciones que estamos viendo son continuas en su dominio. ¿Siempre va a ocurrir eso? Les pregunto, que las funciones sean continuas en su dominio. Eso siempre ocurre. O sea, piensen en una función que no sea continua en su dominio. Una sencillita, ¿no? Recuerden la idea de que continuidad es que yo puedo hacer la gráfica sin separar el lápiz, ¿no? A ver, ¿quién me hizo la función que no sea continua en su dominio? Porque pareciera que todos los que estamos viendo van a ser continuos en su dominio. Las raíces, las racionales, polinómicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. De todas las funciones elementales, ¿quién me dice una que no sea continua en su dominio? De todas las funciones elementales que vimos. Una función a trozos, muy bien. Una función a trozos no tiene por qué ser continua en su dominio. No tiene que ser obligatoriamente. Puede que sí, puede que no. Porque los valores donde la función a trozos cambia de rama son valores donde hay que estudiar la continuidad y ver si es continua ahí o no. Cosa que curiosamente es parte de lo que vamos a hacer eh, en los ejercicios, ¿no? La función secante, el dominio de la función secante son todos los reales donde no se anule su denominador. Es decir, los valores donde no se anule la función,
de la función secante. La función secante se anula cuando el coseno se anula, es decir, todos los reales menos los múltiplos impares epimedios, en otras palabras. ¿Ok? Y su gráfica, pues sí representa algo continuo, ¿no? Porque son como varias parabolitas de este estilo, ¿no? Son parabolitas así. Entonces, donde hay dominio, hay continuidad. ¿Ok? Algo así es la función secante. ¿No? Y aquí hay asíntotas en cada media. ¿Qué es una asíntota? Lo vamos a definir para el tercer parcial. Vamos a definirlo para el tercero. Ok. Eh, bueno, vale. Otra función puede ser la función parte entera. ¿Sí? Porque el dominio parte entera es R, pero fíjense que como son las escaleritas, tiene un montón, tiene infinitos, de hecho, puntos desde donde es discontinuo en todo su dominio, ¿ok? Que es una escalera horrible la que me salió, pero esa es la función parte entera. ¿Ok? Espantosa esa escalera que me salió. Pero bueno, es otro ejemplo de una función que no sea continua en su dominio. Entonces, bueno, va a depender de las funciones. Hay ciertos tipos de funciones que sí son continuas en su dominio, como seno, coseno, exponencial, logaritmo, racional, raíces, polinomios. Valor absoluto sí es continuo. Es una buena pregunta. Ella sí va a ser continua. ¿Ok? Por más que aquí pareciera que en el cero no lo es, pues recuerden que el valor absoluto se puede definir como una función a trozos. Y hay funciones a trozos que sí son continuas y otras que no. Dependen netamente de la característica de la función. En este caso, valor absoluto es una función que sí es continua, que sí se puede probar. ¿Ok? Y no es no es muy complicado eso. Vale, entonces bien. Pregunta con esto de algunas funciones que son continuas y así. ¿Alguna duda? Ok, todo bien. Por ahora ninguna. Isabela y Karen. Pregunta Karen, Karen, ¿alguna duda? Uy, acá creo que no lo puse, pero la suma de funciones continuas es una función continua, la resta de funciones continuas es una función continua, es un teorema. El producto de funciones continuas es continua y ¿y qué más? Suma, resta, multiplicación de funciones continuas, división de funciones continuas. Sí, creo que esas son todas, ¿no? Sí. O sea, con las operaciones, básicamente, de funciones continuas. A eso me refiero. Ahora vamos a hablar de otra operación que es la composición de funciones. ¿Ok? Sean f y g funciones con dominio de su conjunto de R. Y escojamos un punto de A que esté en D, o sea, A, un punto de acumulación a D. Si el límite cuando X tiende a G de L y F es continua en L perteneciente a D, entonces el límite cuando X tiende a F es el límite cuando X tiende a DF de G de X es igual a F evaluado en el límite cuando X tiende a de G de X, que es igual a L. En otras palabras, lo que yo hice es que si F es continua y G también lo es, entonces yo puedo agarrar y meter el límite dentro del argumento de la función. ¿Ok? Eso es lo que dice este teorema. Que yo puedo agarrar la función, yo puedo agarrar mi límite y meterlo dentro y fuera de la función, siempre y cuando sea continuo. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea? Este teorema se puede garantizar para todo el conjunto D si F es continua en cada punto D. Y si para cada A perteneciente a D o A es punto de acumulación de D, se tiene que el límite existe, el límite de G. La continuidad de una función compuesta. Si F y G son funciones que son continuas
en un número. Por último, si G es continua en un número A y F es continua en G evaluado en ese número, entonces la función compuesta FG también es continua. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? ¿Inseguridades? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si G se limita cuando X tiende a de G es igual a L y F es continua en ese valor L, entonces puedo meter el límite, o también lo puedo sacar, dependiendo del caso, sin asco, ¿no? Y lo que estoy diciendo acá es que la composición de funciones continuas es una función continua. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Chicos. ¿Aló? ¿Ok? ¿Preguntas respecto a esto? No hay nada. Ok. Ok, perfecto. Vale. Bien. Continúo entonces, ¿no? Vamos a hablar de discontinuidades. ¿Ok? Una discontinuidad de una función a medido se denomina de manera especial, ¿no? Si en x igual a es lo que se llama una asíntota vertical para la gráfica de la función y, entonces se dice que f tiene una discontinuidad infinita. ¿Qué significa una discontinuidad? Una asíntota vertical, bueno, básicamente decimos que si cuando x tiende a por la izquierda o por la derecha, si cuando x tiende a de una función cualquiera f es igual a más o menos infinito, eso es lo que se conoce como una cinta vertical. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como una cinta vertical. Que el límite cuando x tiende a ese punto sea más o menos infinito. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como una cinta vertical. ¿Se entiende eso? Después lo vamos a definir más a detalle. Pero una asíntota vertical es cuando el límite me da más o menos infinito. Y que tiende a un punto. ¿Ok? Si eso ocurre, pues decimos que en x igual a no solo existe una asíntota vertical, sino que existe una discontinuidad del tipo infinita. ¿Ok? Hay una discontinuidad de la función. Una discontinuidad es un lugar donde la función es continua, básicamente. Si el límite cuando x tiende a por la izquierda es L1, o sea, es un valor, y cuando tiende a por la derecha me da un valor distinto, entonces se dice que f tiene una discontinuidad finita o una discontinuidad de salto. ¿Ok? Una discontinuidad de salto. ¿Ok? Si la función es si los límites laterales son distintos, en otras palabras, si los límites laterales son distintos, entonces la función tiene una discontinuidad finita o una discontinuidad de salto, de tipo de salto. Por último, la función tiene una discontinuidad de tipo, bueno, acá en esta figura tenemos una discontinuidad de tipo salto, ¿no? Porque si voy para la izquierda, el límite vale -1, si voy por la derecha, el límite vale 1, ¿ok? Entonces por eso se llama discontinuidad de salto, porque las laterales son distintas, porque el gráfico de la función salta de acá para acá. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Vale. Perfecto. Entonces, por último, son tres tipos de discontinuidad, ¿ok? Que tenemos las tres. Infinita, de salto o removible. Se limita cuando x tiende a f de x existe, pero f no está definida en x igual a, o el límite cuando x tiende a es distinto a la función evaluada en el punto, entonces se dice que f tiene una discontinuidad removible. ¿Ok? Decimos que la función tiene una discontinuidad que es removible.
Vale, ¿se entiende eso? La discontinuidad es removible. Ya vamos a ver por qué. Esto ocurre cuando la función evaluada en el punto es distinto a lo que me da el límite, o cuando la función no está definida en ese punto. Por ejemplo, tenemos este de acá. Tenemos la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esto no existe en x igual a 1. No existe, no está definido. Pero el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. Pero el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. ¿Ok? Entonces, al definir f de 1 igual a 2, tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense que la gráfica de esta función es básicamente una recta. ¿Por qué? Porque si yo factorizo x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, si yo factorizo esto, me va a quedar aquí arriba x más 1 por x menos 1. ¿Ok? Todo esto entre x menos 1. X menos 1 con x más 1 se cancela, pero evidentemente x menos 1 debe ser distinto de 0. Lo que implica que x debe ser distinto de 1. Entonces, me va a quedar esto de igual, me va a quedar x más 1. ¿Ok? Eso es lo que me queda. X más 1. Entonces, nada. A ver, ¿qué ocurre? Que bueno, la gráfica es una recta que es abierta aquí en el valor 1, ¿ok? Pero yo puedo redefinir la función f de la siguiente manera, que se comporte de esta forma para cualquier valor distinto de 1 y que valga justamente lo que vale el límite cuando tiene ese punto para x igual punto. A hacer esto, redefino la función de esta manera y la función va a ser continua en x igual a 1. Por eso se llama discontinuidad removible. Aquí no es continua, aquí sí es continua. Y eso es un truquito, ¿no? Redefinir la función de esa forma. Esto, bueno, con la práctica, con los ejercicios lo vamos a ir trabajando, ¿ok? ¿Preguntas acá, hasta ahora? ¿Dudas? ¿Inseguridades? ¿Algo? Ok, todo bien. Isabela, Eliana y Karen. Todo fino. Isa, Karen, preguntas. Bueno, Karen, faltas tú. Dudas, preguntas, inseguridades. No sé si Karen se cayó. Aunque sale en el Zoom, no sale en el meeting. Bueno, eh, voy a seguir, ¿no? Con esto, literalmente, he terminado toda la teoría de continuidad, ¿no? No hay algo más que dar respecto a continuidad propiamente, ¿no? Bueno, sí. Bueno, mentira, ¿no? Estoy mintiendo. Profe, ¿cómo modifico la función para que sí fuese continuo? Ok. Simplemente lo que hago es escribirla como una función a trozos, como dice acá. Y bueno, para todo valor distinto a ese 1, a ese valor, digo que la función se comporta como la tenía originalmente, ¿no? Ok, para todo valor distinto a 1, la función se comporta originalmente. Y para x igual 1, tú vas a colocar de este lado una función que sea igual a lo que te dio el límite. Fíjate que el límite te dio 2. Entonces acá tú vas a agarrar una función que sea igual a 2 cuando x valga 1. Que sea igual a 2 cuando x valga 1. ¿Ok? Que sea igual a 2 cuando x valga 1. O sea, puedes colocar, por ejemplo, x más 1, ¿no? Por ejemplo, como función. Cuando x vale 1, esto es igual a 2. Entonces tienes infinitas posibilidades de esto, ¿no? Puedes colocar que si 3 menos 2. Puedes colocar secante de no sé qué. Hay una secante que da 2, no recuerdo cuál es. Un ángulo notable. Entonces, es eso. Es eso. ¿Ok?
es redefinirla de manera que cuando X valga el valor que tenemos problemas, ¿no? El punto problema, la función valga lo que vale el límite para que sea continua. La continuidad me da una cantidad de propiedades importantes, ¿no? Para que una función sea integrable, para que la integral exista, integral definida, la integral de Riemann, la función tiene que ser continua, o a lo sumo continua a trozos. Para que una función sea derivable, es necesario, más no suficiente, que la función sea continua. Y bueno, las propiedades de continuidad básicamente rigen todas las propiedades de las funciones en el cálculo y en el análisis y en la vida. Por último, vamos a hablar del teorema de valor medio y el teorema de Bolzano. ¿Ok? El teorema de valor intermedio dice lo siguiente. Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB, si f es continua, de nada, Karen. Bueno, de hecho, la continuidad también me sirve para ver máximos y mínimos de una función, que este es el parcial, no, que es la derivada, que se hace por derivada. Si una función f es continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces, como se ilustra en la figura, f asume todos los valores entre f de A y f de B. Dicho de otra manera, una función continua no omite ningún valor, no hay ningún tipo de salto. El teorema enunciado dice lo siguiente. Si f denota una función continua sobre un intervalo cerrado AB, para el cual f de A es distinto a f de B, o sea, los extremos son distintos, y si n es cualquier número entre f de A y f de B, entonces existe por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto, tal que f de C es igual a ese valor n, o k, porque hay algunos que lo llaman k. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjense. Mi función es continua en el intervalo cerrado. Mi función es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Ok? Ponelo aquí. Ella es continua en el cerrado. Ella es continua en el cerrado. Aquí es continua, ¿verdad? Entonces, si es continua en el cerrado, entonces existe al menos un valor C dentro del intervalo abierto. Existe un C perteneciente al intervalo abierto, tal que f de A, f de A y f de B distinto, ¿no? Acá, f de A y f de B distinto. Tal que f de A sea menor estricto a f de C y a su vez sea menor estricto a f de B. En otras palabras, yo lo que estoy diciendo es que si mi función es continua en intervalo cerrado, entonces existe al menos un valor C perteneciente al intervalo, tal que la imagen de ese valor C obligatoriamente debe estar entre las imágenes de f de A y f de B. Es decir, que no puede haber ningún hueco dentro de la función. ¿Sí? Se ve esa idea, por eso se llama valor intermedio, porque existe un valor entre las imágenes de los extremos. ¿Ok? Existe un valor dentro del intervalo, un valor, parece muy intuitivo, parece lógico, pero bueno, esto es un teorema, ¿no? Si es continua, existe un valor, por lo menos uno, entre A y B, ¿no? Un valor intermedio entre A y B, tal que, bueno, se cumple la relación de las imágenes. Es decir, que no va a ocurrir algo de este estilo. Algo como esto que tenemos acá. Aquí. Como aquí no es continua, entonces acá existe un valor donde la función no está definida, pues. ¿Ok? Entonces es eso. O por lo menos acá. No, como aquí no es continuo, entonces acá tenemos un problema. Porque la función, aquí está ese intervalo está muy abierto, muy grande. ¿Por qué? Porque la función, hay un valor, o sea, yo no puedo garantizar que existe un C perteneciente al intervalo tal que se cumple eso. ¿Se entiende eso? Chicos, chicas. Ok.
¿Alguna pregunta con valor intermedio? ¿Sí se entiende, no? No hay problema. Ok, perfecto. Karen, todo bien, ¿se entiende? Todo fino. Ok, sencillito, ¿no? Y bueno, básicamente lo que les dice es que tiene que existir un valor entre ambos, ¿no? Aquí está f de A, aquí está f de B, y aquí está un valor entre intervalo, ¿no? Ok, esto vendría siendo f de A, esto vendría siendo f de B. Y existe un valor C, que aquí lo llamé U, que bueno, cumple la relación que le dije que f de A menor que f de B, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la continuidad. ¿Se entiende eso? Se comprende esta broma, ¿no? Del teorema de valor intermedio. Acá el dibujo no, se me borra un poco, pero bueno. Acá vendría que es el eje Y, el eje X, etc, etc, etc. Ok. Por último, vamos a enunciar el teorema de Bolzano. Ok, Bolzano, no sé si lo sabían, pero él fue, bueno, no voy a decir amigo, pero fue conocido de Simón Bolívar, ok, del libertador y prócer de la patria en nuestro querido país, ¿no? Fue con Vivita, ¿no? Fue Costilla de Bolívar. O sea, bueno, ellos se conocían ahorita, bueno, son conocidos, ¿no? Bolzano y Bolívar. Esto no es mentira, ok, lo estoy diciendo en serio. Es verdad. Entonces, teorema Bolzano, bueno, es frecuente en algunos cursos de cálculo demostrar independientemente el teorema Bolzano y después ver el teorema de valor intermedio. Para mí tiene más sentido enunciar primero el teorema de valor intermedio y después el teorema de Bolzano, ¿no? Porque yo lo veo como una particularización. Bueno, el teorema de Bolzano dice lo siguiente. Sea f una función real que es continua en el intervalo cerrado. Que es continua en el intervalo cerrado. ¿Ok? Y f de A y f de B tienen signos opuestos, tienen signos contrarios. Es decir, FA puede ser positivo y FB negativo o viceversa. FA negativo, FB positivo. Pero lo importante es que la función evaluada en los extremos tenga valores distintos, tenga signos distintos. Si eso ocurre, entonces existe al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto tal que f de C es igual a 0. Es decir, que f de C o que C es un punto de corte, una raíz, en caso de los polinomios, de la función. ¿Ok? Un valor 0. Un valor donde la función corta al eje X. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ok. Ok. Esa es la idea del teorema de valor, del teorema de Bolzano. Es una particularización, ¿no? Porque acá lo que me dice es que el FA y FB tengan signos contrarios y que va a existir al menos un valor C perteneciente al abierto tal que FS sea igual a 0. Vamos a ver el gráfico, ¿no? Ojo, ambos teoremas me garantizan es la existencia de un punto, que existe al menos uno, pero no me garantiza cuántos existen. ¿Ok? No me dicen, no, mira, existen 7, no. Existen que sea uno. ¿Ok? Existe. Y bueno, acá podemos ver la gráfica, ¿ok? Acá f de A es positiva, f de B es negativa, ¿no? Porque está por debajo del eje X, está por debajo del eje X, sí, del eje X. Como es continua, obligatoriamente la función debe cortar por lo menos una vez al eje, aunque sea una vez, porque es continua. Y porque f de A y f de B tienen signos opuestos. Si no fuese continuo, aquí puede haber un salto, como en este caso, como el de acá, como en este. Puede haber un salto. Imagínense que esto esté por aquí abajo, ¿no? Entonces aquí puede haber un salto porque no es continua. O en este caso de que, bueno, FA y FB tengan el mismo signo. No se cumple eso. Pero en nuestro caso, pues sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Con el tema de Bolzano. Fíjense que aquí tenemos, bueno, aquí leo, ¿no? Este hecho se usa a menudo para localizar ceros reales de una función continua, f.
Si los valores de FA y FB tienen signos opuestos, entonces al identificar n igual 0, podemos afirmar que hay por lo menos un número C en el abierto para el cual fs sea igual a 0. En otras palabras, si FA es mayor que 0 o FB menor que 0 o viceversa, entonces f de x tiene por lo menos un 0 en el intervalo. Tiene por lo menos una raíz, bueno, una raíz para polinomios, ¿no? Pero tiene un punto de corte con el eje x, un 0. Y eso, bueno, no tengo ni idea de lo importante que es eso, saber si la función corta o no al eje x. Y es trascendental. ¿Ok? Y bueno, acá lo tenemos. ¿No? Aquí el valor A y el valor B. Aquí A y aquí B. Fíjense que FB es mayor, FA es mayor, FA es menor que 0, FB es mayor que 0, y acá hay por lo menos 3 puntos de corte. ¿Cuántos hay? Bueno, depende de la función. El teorema no me garantiza cuántos hay. Solo me garantiza que existe por lo menos uno, una raíz, un punto de corte, un 0. A este teorema de Bolzano también se le llama el teorema del cero intermedio. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, para que lo sepan. ¿Preguntas con esto? Recuerden que Bolzano fue, bueno, no fue amigo, fue conocido de Simón Bolívar. ¿Ok? Y broma. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Con todo esto, ahora sí. Preguntas sobre el teorema de Bolzano, sobre continuidad, sobre meteorológico. No, todo bien, todo bien. Isabela, Karen, no. Isabela también, no, todo fino. Karen, pregunta, o lo que sea, me lo pueden hacer. Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, con esto hemos concluido, pues, con básicamente, cuando yo lo vi, la teoría del segundo parcial. O bueno, dependiendo de que hagamos, con casi toda la teoría, ¿no? Para ver si vemos derivabilidad o no. Pero como les dije, esta clase va a ser bastante corta, ¿ok? Los ejercicios, ¿no? Cómo resolver esa continuidad de teorema Bolzano, valor medio, bueno, lo veremos o lo van a ver en las pruebas, ¿ok? Pero, bueno, les comenté que la clase iba a ser bastante corta porque, bueno, continuidad no es muy largo, la verdad, y los ejercicios no son muy complicados. Y, bueno, Bolzano y valor medio son más fáciles todavía, ¿no? Esto es un tema sencillo. Este parcial, la complejidad va a estar en, bueno, en qué tan creativos seamos diseñando el parcial de límites. pero ya, como les comenté, bueno, salimos bastante temprano. Les dije que iba a ser rápido. Y nada, tranquilos, bueno, ejercicio, tenemos tiempo para hacer bastantes. Les aviso si meto derivabilidad o no. Tengo ganas de meter derivabilidad porque, bueno, he pegado el cronograma de los últimos tiempos, ¿no? Sin embargo, pues podemos bajar un poco el porcentaje parcial, pensarle y tal, no sé qué. Soy inevitable. Bueno, si no hay preguntas, chicas, estamos libres. Chicos y chicas, estamos libres. Ok, no hay más que agregar acá, ¿no? Entonces, nada, pues, muchísimas gracias. Fue una clase bastante light, comparado a la clase de infinito. Bueno, la clase de infinito estuvo muy cool. Y no, bueno, de nada, ya, muchísimas gracias por asistir. Recuerden seguir en nuestras redes sociales. Hoy, atentos a nuestras redes sociales, porque hoy vamos a publicar una información súper importante e interesante, ¿no? Entonces, atentos al Instagram de Education. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No nos pirateen porque lo vamos a demandar. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Que descansen, que tengan feliz tarde. Y bueno, buen provecho si no han comido como yo. Y bueno, nada, chaito, pues. Que descansen, bye. Nos vemos. Ya conmigo será el lunes, ¿no? Porque ya el miércoles, el viernes con Joan. Entonces, nada. Chaito, pues. Que descansen, bye. Feliz tarde. Adiós.